Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar de Susurlatuz, un proyecto de nuestra compañera y tertuliana Cristina Beresiartuga. Muy buenas, Cristina. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy cambias de silla, pasas de la silla de tertuliana a la silla de entrevistada. Sí, se hace raro, se hace raro. Bueno, vamos a hablar de este proyecto de Susurlatuz. Es un proyecto con el que buscas recaudar todos esos recuerdos de toda la gente, ¿no? De la ciudad y de la provincia, pues esos recuerdos que han vivido en la parte vieja, en el casco viejo, ¿no? Eso es. ¿Cómo surge la idea de crear, de adentrarte en este proyecto? Bueno, pues la idea surge de que siempre me ha dado un poco de rabia, ¿no? Que al final cuando estudiamos la historia siempre encontramos los grandes nombres, pues gente que participó en batallas o que hablan sobre la nobleza, y normalmente además casi siempre son hombres. Entonces, bueno, yo creo que la historia la construimos entre la gente normal, día a día, y bueno, y entonces me parecía que era importante también recabar esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que tiene la gente, bueno, pues que en su día a día va construyendo y que además pueden ser muy bonitos. Al final, si es bonita la historia de la marquesa de no sé qué, ¿por qué no lo puede ser del panadero o de la carnicera? Y al final es mucho más cercano a lo que vivimos todos los días. ¿Cuál es el objetivo? La realización de un libro con diferentes recuerdos del casco viejo, pero también quizás de otras zonas de Vitoria. Sí, el proyecto se desarrolla a través de una convocatoria del gobierno vasco que se llama Ikertus, que está destinada a prototipos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue elegir una zona, pero bueno, la idea es hacerlo por los barrios de Gasteiz. Elegí el casco viejo porque cuando estuve valorando a ver por dónde empezar, decía, vale, Avechuco, por ejemplo, tiene muchísima historia también, pero hay gente de Gasteiz que no ha pasado nunca por Avechuco. Sin embargo, el haber estado en el casco viejo, todo el mundo tiene vivencias en el casco viejo, todos los gasteiztarras por una cuestión o por otra hemos pasado por ahí. Entonces me parecía que era un elemento en común bastante potente y que, bueno, pues que también podía acercarnos, ¿no? A través de ese proyecto y a partir de esos recuerdos que podíamos compartir. Para gestionar todos estos recuerdos, claro, necesitas esos recuerdos de la ciudadanía que has pedido, ¿no? Su colaboración para que te vayan haciendo llegar esas historias. Eso es, he habilitado varios canales. Por un lado está la plataforma online, que sería la página web, donde hay un formulario en el que se puede rellenar y ahí mismo puedes adjuntar el recuerdo. Y por otra parte estaría el email, oroimenak@susurlatuz.com. Luego también se puede hacer a través de lo físico, ¿no? He dejado distribuidos por el casco viejo, que de momento están fundamentalmente en la Cuchi, pero bueno, poco a poco los voy repartiendo por todos los sitios, una serie de folletos en donde también se puede escribir y luego ya pues depositar en buzones, que hay 3 buzones, uno en el Campillo, otro en el Centro Cívico de Aldave y otro en el Centro de Salud del casco viejo, y ahí pues se depositan y poco a poco voy a recogerlos. También te pueden hacer llegar los recuerdos en diferentes formatos, en audios, también con imágenes, un vídeo. Lo único que luego todo esto hay que transcribirlo, ¿no? Sí, bueno, hay algunas partes que sí y otras que no, es decir, todo el material que me vaya llegando va a ir tal cual a la página web. Y luego, cuando ya llegue el momento de concretar lo que va a ir en el libro, pues se hará una selección de todo lo que hayamos recibido y ahí sí, pues lo que esté en otro tipo de formatos habrá que transcribirlo. Pero bueno, en principio todo lo que nos llegue irá colgado en la web. También van a participar colectivos y movimientos sociales del casco viejo. Sí, en ello estamos. Yo he realizado algunos contactos, pues por ejemplo, con los centros de mayores que gestiona el ayuntamiento, y ahí sí, pues iré un día pues a estar con las personas mayores que son usuarias de los centros y ahí a recoger sus recuerdos. Pero bueno, por ejemplo, también estoy en contacto con el AMPA de Ramón Bajo y bueno, pues poco a poco voy contactando con distintas asociaciones para que al final, creo que el casco viejo es imposible de entenderlo sin acercarte a los movimientos sociales, ¿no? Que al final han tejido una red muy importante del casco viejo, entonces me parece que su participación es fundamental. Para enviarte esos recuerdos, ¿qué plazos tenemos? Bueno, físicamente los buzones van a estar hasta el 30 de junio, más que nada pues porque son un poco las temporadas en las que se mueven sobre todo los centros cívicos. Ya a partir de julio y agosto, pues si hay buen tiempo nos vamos todos a las piscinas
y bueno, hay menos actividad. Entonces, los buzones físicos hasta el 30 de junio, pero en lo digital sí que ampliaremos un poquito más el plazo y hasta el 30 de septiembre se podrán enviar cositas. Y de momento, ¿cómo va esa recaudación de los recuerdos? Bien, de momento, aunque no hemos subido todo lo que tenemos a internet, pues porque estamos esperando, bueno, pues a recabar a tener un poco más de masa de recuerdos, sí que algunos hemos ido subiendo y nos van llegando. Yo últimamente comento pues el que en principio más ilusión me ha hecho porque ha sido el primero, no por otra cosa, ¿no? Pues una mujer mayor que me llamó y me contaba cómo cuando era pequeña se colaba con otro amigo en la Catedral de Santa María, porque decía que le gustaba muchísimo la impresión que le daba, ¿no? La inmensidad de la catedral, con la penumbra, con el silencio, y que siempre les echaban. Sí, salía el sacristán y les echaba de la catedral. Y me decía, ¿y ahora? Claro, ahora hacen visitas guiadas por la catedral para que lo conozcan. Y a mí de pequeña me echaban de allí. Y luego esa mujer me comentó que tenía 3 nietos y bueno, pues lo que iba a hacer era contarles su recuerdo a los nietos para que ellos lo dibujaran y bueno, pues todo eso irá incorporado al proyecto, que al final yo también cuando lo explicaba al gobierno vasco sí que lo explicaba desde un punto de vista intergeneracional, ¿no? Que para mí es muy interesante, no solo en este tipo de cosas que se pueden dar, pues de que abuelos y abuelas y sus nietos participen de manera conjunta, sino también recogiendo la visión de los más mayores y de la gente más joven, ¿no? Y de esa forma luego, a modo un poco más de análisis, pues contrastas, ¿no? La diferencia de usos que se le ha ido dando, cómo ha ido evolucionando el casco viejo, la visión que tienen a día de hoy unos y otros de un mismo espacio. Y bueno, a mí me parece que todo eso aporta riqueza y me parece muy interesante. El problema quizás es que todos los recuerdos no se van a poder recopilar. Sí que en la página web, ¿no? Como comentabas, sí, vais a colgar todos, pero una vez ya en ese libro... Sí. Habrá que hacer una selección. Sí. Luego también es verdad que hay que esperar a ver cómo va el proceso y a ver al final del proceso qué materiales tenemos, porque sí que es verdad que si hubiera bastante material audiovisual, pues no se descarta hacer alguna exposición o bueno, pues algún añadido pues para poder enseñar, ¿no? Y sacar a la calle el máximo número de aportaciones posibles. ¿Y qué criterio vas a seguir para elegir los recuerdos? Porque supongo que no es tarea fácil. No, yo creo que eso va a ser lo más complicado. Sí que es verdad que quiero que haya paridad a nivel de recuerdos entre hombres y mujeres, pues por lo que te contaba antes, ¿no? Que al final en la historia oficial casi todos los relatos los protagonistas son hombres mayoritariamente, entonces quiero que en haya un reflejo importante de las aportaciones de las mujeres, que al final es lo que corresponde con la sociedad, ¿no? También es verdad que a nivel de criterio lingüístico también quiero que haya un poco de equilibrio, ¿no? Que haya también relatos en euskera y en castellano. Y bueno, en base a esos criterios, pues luego ya habrá que ver, se incorpora, supongo que un poco de todo, pues desde relatos que sean más emotivos, otros relatos que hablen quizás más de la evolución del casco viejo como espacio, otros relatos pueden ser más personales, bueno, tiene que haber un poco de todo. Va a ser muy difícil, pero bueno, lo haré lo mejor posible. Este sería el primer capítulo. Eso es. Después, para los demás capítulos, como comentabas, la idea sería abrirlo al resto de la ciudad. ¿Qué otros barrios guardan historias que te gustaría que se contaran? Bueno, pues creo que los principales son los que llaman los barrios de oro, ¿no? Que pueden ser Adurza, Judizmendi, Zaramaga, Ariznabarra, Abechuco. Bueno, yo creo que la parte de Coronación y el Pilar, y creo que esos barrios tienen muchísima historia. Por ejemplo, Judizmendi, pues toda la evolución que ha vivido con el Trenico, también fue el barrio que tuvo la primera piscina en Vitoria, por ejemplo. En Ariznabarra está la historia de las 20 bodas, que no hay mucha gente que la conozca y es una historia muy, muy bonita, por lo menos curiosa, y bueno, pues esas cosas es una pena que se pierdan, ¿no? Pues esa es un poco la idea, que a partir de los recuerdos de la gente colectivamente dejemos un poco escrita, ¿no? La historia del día a día. Para tener terminado el libro ya, como quien dice, tenerlo ya en físico, ¿qué plazos tienes? ¿Te marca plazos el gobierno vasco? Sí, el gobierno vasco en principio dice que hay que entregarlo en agosto, pero sí que es verdad que yo hablé con ellos en su día porque, bueno, al final, como es tan participativo y hay que coordinarse con movimientos sociales que llevan distintos ritmos, incluso el ayuntamiento, pues esos plazos se van demorando. Entonces yo hablé con ellos y sí que cabe la posibilidad de hacer una prórroga, que yo espero que sea pues más o menos hasta noviembre para entregar, y luego pues el libro supongo que ya para el año siguiente.
Sé que, bueno, supongo que tu recuerdo, el recuerdo más importante que tengas en el Casco Viejo lo incluirás en ese libro, pero cuéntanos algún recuerdo que tengas de esa zona. Bueno, pues conté uno y la verdad es que se rieron un poco de mí porque me dijeron, anda, ¿cómo va a ser ese el mejor? Pero la verdad es que yo lo guardo con mucho cariño, y es que cuando era chiqui, con mi ama iba muchísimo al centro. Bueno, mi hermano hacía unas actividades en el centro y mientras le esperábamos, pues yo he pasado muchísimas tardes en el Museo de Ciencias Naturales y yo lo guardo con mucho cariño. Luego es verdad que claro, en el Casco Viejo, ¿cómo te vas a olvidar de todas las historias que puedes tener y todas las aventuras pues con la cuadrilla? Al final, con tu propia cuadrilla, con otras cuadrillas con las que te ibas encontrando, porque bueno, pues al final el Casco Viejo, por lo menos para mí, ha sido lugar de encuentro. Y bueno, ver muchos amores surgir en el Casco Viejo, propios y también de amigas. Es que hay infinitos recuerdos. Yo la verdad que todavía no he elegido uno, pero la verdad es que hay, bueno, pues eso, desde los recuerdos más de salir y de las parejas que se han creado, las cuadrillas, hasta luego, pues eso, pues yo por ejemplo el del Museo de Ciencias Naturales lo tengo con cariño. ¿Cómo animarías a la gente a enviarte sus recuerdos? Porque muchas veces tenemos esos recuerdos, los comentamos, pero luego dar ese pasito para escribirlos parece que nos cuesta. Sí, yo la verdad es que en estas semanas ya que llevamos con el proyecto he visto a la gente pasar es que yo tampoco tengo muchos recuerdos del Casco Viejo, nada, ya no me acuerdo, a empezar a hablar y ver que realmente hay muchísimos. Y es como, bueno, pues escríbelos, no dejes que se pierda, ¿no? Yo creo que al final el proyecto, a mí lo que me está transmitiendo la gente es que le está gustando mucho, porque es un proyecto muy emotivo y en el que al final bueno, pues te ves reflejado, y te ves reflejado no solo en tus recuerdos, sino también en los recuerdos de los demás, y que eso se pierda, pues al final hace que la historia de la ciudad sea menos rica de lo que realmente es. Bueno, pues vamos a ser protagonistas de nuestra ciudad, que al final lo somos. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Yo ya me estoy pensando mi recuerdo y te prometo que antes de que finalice el plazo lo tendrás pues vía email, te lo enviaré para que valores si te gusta lo suficiente o no, y bueno, porque al final todos, como comentas, tenemos recuerdos en la parte vieja, es un punto de encuentro para todo el mundo, y siempre hemos vivido alguna experiencia bonita y también pues, desagradable, ¿no? Sí, hay de todo, eso es. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos el próximo día ya en la tertulia. Muchas gracias, Cristina. A ti. Y nosotros continuamos aquí.